sea atenta a recibir continuamente la palabra de mi fiat, que es portador de creación, de vida y de conservación. No he venido a llamar justos, sino pecadores. Lectura del Santo Evangelio, según San Marcos, capítulo 2, versículos del 13 al 17. Cuando Jesús se iba de ahí, al pasar vio a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos. Sígueme. Le dijo: y Mateo se levantó y lo siguió. Y estando Jesús a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores vinieron a reclinarse con sus discípulos. Cuando los fariseos lo vieron, dijeron a los discípulos: ¿Por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Mas al oírlo Jesús dijo: Los sanos no necesitan médico, los enfermos sí. Id y aprended lo que significa: quiero misericordia y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del Reino de la Voluntad Divina. Marcos 2, 14. Le dice: sígueme. Él se levantó y le siguió. Los conocimientos sobre el divino querer son tantos pasos que Él ha hecho para regresar en medio de las criaturas. Estos pasos llevarán vida, luz, santidad. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 24, capítulo 2, párrafo 2. Ahora, tú debes saber que nuestro Ser Supremo, después de tantos siglos de escondidos suspiros, desbordó más fuerte en amor, más que en la misma creación y redención. Sentimos la necesidad de amor, porque este amor, regurgitando, se desbordaba fuera de nosotros para hacer los primeros pasos hacia la criatura. Y en cuanto yo comencé a manifestarte las primeras verdades sobre mi querer divino, así lo atraía a hacer los primeros pasos en medio de las criaturas. Y estos pasos los concentraba en ti por medio de sus conocimientos, y conforme veía que tú ponías tus pasos en los del fiat divino, yo me regocijaba, hacía fiesta, y manifestándole otras verdades sobre él, lo atraía a hacer otros pasos. Así que por cuantas verdades te he dicho acerca de mi voluntad, tantos pasos he hecho hacer a mi fiat para hacerlo regresar como vida obrante
en medio de las criaturas. Por eso te he dicho tanto acerca de Él, que se puede decir que cielo y tierra están llenos de los pasos de los conocimientos de mi querer, que uniéndose juntos forman el mar de luz en tu alma, que queriendo desbordar de dentro de ti, quiere hacer su camino en medio de las criaturas, y estos pasos serán multiplicados a medida que sean conocidas las verdades sobre mi voluntad, porque yo no manifiesto jamás una verdad, sino cuando quiero hacer don de ella, dando la vida y el bien que esa verdad contiene. Por eso, hasta en tanto que mi voluntad divina no sea conocida con todos sus conocimientos, sus pasos estarán obstaculizados y suspendido el bien que quiere hacer a las criaturas. Si tú supieras cómo es doloroso poder hacer el bien, ponerse en acto de hacerlo, y porque no se conoce, tenerlo suspendido y esperar y volver a esperar y suspirar por quien lo haga conocer para aligerarse del peso del bien que quiere dar. Oh, ¿cómo te apresurarías para hacer conocer todos los pasos de mi fiat? Mucho más, porque ellos son pasos que llevarán no remedios, ayudas, medicinas, sino plenitud de vida, de luz, de santidad y totalidad de bienes. Y mi amor, regurgitando e inundando a todo el mundo, restablecerá el orden de la creación y el dominio de mi querer en medio de la familia humana. La santidad en el querer divino debe ser un acto continuado. Dios va buscando almas que quieran vivir en la divina voluntad para poner en sus brazos a todas las almas. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 17, capítulo 6, párrafos 1 al 3. Esta mañana mi dulce Jesús se hacía ver en mi interior en acto de extender los brazos en forma de cruz, y yo quedaba extendida junto con él. Después me ha dicho: hija mía, el último acto de mi vida fue el extenderme sobre la cruz y permanecer ahí hasta que morí con los brazos abiertos, sin poderme mover ni oponerme a lo que querían hacerme. Yo era el verdadero retrato, la viva imagen de quien vive, no de voluntad humana, sino divina. Aquel no poder moverme, ni poder oponerme, ese haber perdido todo derecho sobre mí, la tensión horrible de mis brazos, cuántas cosas decían. Y mientras yo perdía los derechos, los demás hacían adquisición de mi vida. El primer derecho fue de la voluntad suprema, que haciendo uso de su inmensidad y omnividencia, tomaba todas las almas inocentes y pecadoras, buenas y santas, y me las ponía en los brazos extendidos, a fin de que las llevara al cielo. Y yo no rechacé a ninguno, así que en mis brazos
la voluntad divina dio lugar a todos. Ahora, como la voluntad suprema es un acto continuado, nunca interrumpido, y lo que hace una vez no deja nunca de hacerlo, y si bien mi humanidad está en el cielo y no está sujeta a sufrir, va buscando almas que no se muevan en la voluntad humana, sino en la divina, que no se opongan a nada, que pierdan todo derecho propio, a fin de que, quedando todo derecho en poder de la divina voluntad, continúe su acto de poner en los brazos de quien se presta a extenderse en mi querer a todas las almas, pecadores y santos, inocentes y malos, a fin de que repita y continúe lo que hicieron mis brazos extendidos en cruz. He aquí por qué me he extendido dentro de ti, para que la suprema voluntad continúe su acto de traerme a todos a mis brazos. La santidad no está formada por un solo acto, sino por muchos actos unidos juntos. Un solo acto no forma ni santidad ni perversidad, porque faltando la continuidad de los actos, faltan los colores y las vivas tintas de la santidad. Y faltando estos, no se puede dar un peso y un valor justo ni de la santidad ni de la perversidad. Así que lo que hace refulgir y pone el sello a la santidad son los actos buenos continuados. Nadie puede decir que es rico porque posee una moneda, sino quien posee propiedades extensas, villas, palacios, etcétera, etcétera. Así es de la santidad, y si la santidad tiene necesidad de tantos actos buenos, sacrificios, heroísmo, pero puede estar sujeta a vacíos, a intervalos. La santidad en mi querer no está sujeta a fases intermitentes, sino que debe asociarse al acto continuado del querer eterno que jamás se detiene, sino que siempre está obrante, siempre triunfante, que siempre ama y jamás se detiene. Así que la santidad en mi querer pone en el alma el sello del obrar de su Creador. ¿Cuál es su amor continuo? La conservación continua de todas las cosas por Él creadas. Jamás se cambia y es inmutable. Quien está sujeto a cambiarse pertenece a la tierra y no al cielo. El cambiarse es de la voluntad humana, no de la divina. Interrumpir el bien es de la criatura, no del Creador. Todo eso sería deshonroso a la santidad del vivir en mi querer, porque ella contiene la divisa, la imagen de la santidad de su Creador. Por eso, sea atenta, deja todos los derechos a la voluntad suprema, y yo iré formando en ti la santidad del vivir en mi querer. Marcos 2, 17. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores.
me acercaba más a los pecadores, los amaba de más para atraerlos a amarme. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 28, capítulo 14, párrafo 2. Hija mía, yo sé hacia dónde tienden mis miras y a qué deben servir. Sé lo que hago de grande y bello cuando elijo a una criatura. Y ellos que saben, y además siempre tienen algo que decir sobre mi obrar. Mi breve vida acá abajo no fue perdonada cuando mi santísima humanidad estaba en medio a ellos. Y yo era todo amor para ellos. No obstante, si me acercaba demasiado a los pecadores, tenían que decir. Decían que no era decoroso para mí tratar con ellos. Y yo los dejaba decir. Y sin dar importancia a su hablar, hacía mis actos. Me acercaba más a los pecadores. Los amaba de más para atraerlos a amarme. Si hacía milagros, tenían que decir, pues como me creían hijo de San José, decían que no podía salir de un artesano el Mesías prometido, e iban suscitando dudas sobre mi divina persona, tanto de formar nubes en torno al sol de mi humanidad, y yo suscitaba los vientos para desembarazarme de las nubes y reaparecía más refulgente en medio a ellos para cumplir la finalidad de mi venida a la tierra, la cual era la redención. Marcos 2, 17. Jesús les dice: No necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Quiero que seas siempre recta en tu obrar. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 1, párrafo 40. Y bien, me decía, no temas, poco a poco haremos todo. Yo mismo conozco cuál débil eres, pero es de mí que debes tomar fuerza. No lo recuerdo en orden, pero como pueda lo diré. Y agregaba, quiero que seas siempre recta en tu obrar. Con un ojo me debes mirar a mí y con el otro debes mirar lo que estás haciendo. Quiero que las criaturas te desaparezcan del todo. Si te vienen dadas órdenes, no mires a las personas, no, sino debes pensar que yo mismo quiero que tú hagas lo que te es ordenado. Entonces con el ojo fijo en mí, no juzgarás a ninguno. No mirarás si la cosa te es penosa o te gusta, si puedes o no puedes hacerla. Cerrando los ojos a todo esto, los abrirás para mirarme solo a mí. Me llevarás junto a ti pensando que te estoy mirando fijamente y me dirás, Señor, solo por ti lo hago, solo por ti quiero obrar, no más esclava de las criaturas. Así que si caminas, si obras, si hablas,
En cualquier cosa que hagas, tu único fin debe ser de agradarme solo a mí. Oh, ¿cuántos defectos evitarás si haces así? Otras veces me decía, también quiero que si las personas te mortifican, te injurian, te contradicen, la mirada también fija en mí, pensando que con mi misma boca te digo, hija, soy propiamente yo que quiero que sufras esto, no las criaturas. Aleja la mirada de ellas, sino solo yo y tú siempre. Todas las demás destrúyelas. Mira, quiero hacerte bella por medio de estos sufrimientos. Te quiero enriquecer con méritos. Quiero trabajar tu alma, volverte similar a mí. Tú me harás un regalo, me agradecerás afectuosamente. Serás agradecida con aquellas personas que te dan ocasión de sufrir, recompensándolas con algún beneficio. Haciendo así, caminarás recta ante mí. Ninguna cosa te dará más inquietud y gozarás siempre paz. Marcos 2, 17. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Yo vine a la tierra como médico celestial. Hija mía, mira entonces el por qué al venir a la tierra no di el reino de mi querer, ni lo hice conocer, pues había una necesidad. Quise someter a una nueva prueba a la criatura. Quise darle cosas menores de aquellas que le di en la creación, remedios y bienes para curarla. Porque al crearlo, el hombre no estaba enfermo, sino sano y santo. Por lo tanto, podía muy bien vivir en el reino de mi querer, pero sustrayéndose del querer supremo, cayó enfermo. Y yo vine a la tierra como médico celestial para ver si aceptaba los remedios, las medicinas para su enfermedad. Y después de haberlo probado en esto, entonces le habría dado la sorpresa de manifestar el reino de mi voluntad, que en mi humanidad tenía preparado para él. Tú debes saber que cada palabra nuestra es un desahogo de amor que hacemos con la criatura. Así que cada palabra dicha sobre nuestra voluntad divina es un desahogo de amor que hemos hecho. Y recibiendo refrigerio por este desahogo, hemos continuado hablando para formar la cadena de nuestros desahogos de amor. Porque era un amor reprimido que teníamos en nosotros. Y si tú supieras qué significa este nuestro desahogo de amor, los bienes que hace. Nuestro desahogo de amor llena cielos y tierra, inviste a todos, embalsama las penas,
Se hace día en la noche de la culpa. Convierte los pecadores. Refuerza a quien titubea en el bien. Reafirma a los buenos. En suma, no hay bien que no pueda hacer una palabra nuestra que contenga un desahogo de nuestro amor. Así que el hacernos hablar es el más grande bien que se puede hacer a las criaturas, y nuestro amor correspondido y el dar vida divina a las criaturas es la más grande gloria que podemos recibir. ¿Qué cosa no puede hacer una palabra nuestra? Todo. Y quien está dispuesto a escucharla, se puede decir que da vida a nuestra palabra, porque nosotros jamás hablamos si no encontramos quien quiera escucharnos. Por eso, quien nos escucha nos ama tanto que sentimos como si nos quisiera dar vida en medio a las criaturas. Y nosotros le damos nuestra vida a su disposición. Por eso sea atenta a escucharnos. Haznos desahogar en amor, porque muchas veces cuando no tenemos con quién hacer estos desahogos de amor, justamente se convierten en justicia. Yo, para sanarlo, lo debía tomar sobre de mí, y para no infundirle espanto, debía mostrarme como uno de ellos, para hermanarlos y darles las medicinas y remedios que se necesitaban. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 25, capítulo 34, párrafo 2. Si Adán no hubiese pecado, el Verbo eterno, que es la misma voluntad del Padre Celestial, debía venir a la tierra glorioso, triunfante y dominador, acompañado visiblemente por su ejército angélico, que todos debían ver, y con el esplendor de su gloria debía fascinar a todos y atraer a todos así, con su belleza, coronado como rey y con el cetro de mando para ser rey y cabeza de la familia humana, de modo de darle el gran honor de poder decir: tenemos un rey hombre y Dios. Mucho más que tu Jesús no descendía del cielo para encontrar al hombre enfermo, porque si no se hubiera sustraído de mi voluntad divina, no debían existir enfermedades, ni de alma ni de cuerpo, porque fue la voluntad humana la que casi ahogó de penas a la pobre criatura. El fiat divino era intangible de toda pena, y tal debía ser el hombre. Por lo tanto, yo debía venir a encontrar al hombre feliz, santo y con la plenitud de los bienes con los cuales lo había creado. En cambio, porque quiso hacer su voluntad, cambió nuestra suerte. Y como estaba decretado que yo debía descender sobre la tierra, y cuando la divinidad decreta, no hay quien la aparte. Solo cambié modo y aspecto. Así que descendí, pero bajo vestidos humildísimos, pobre, sin ningún aparato de gloria, sufriente y llorando, y cargado
con todas las miserias y penas del hombre. La voluntad humana me hacía venir a encontrar al hombre infeliz, ciego, sordo y mudo, lleno de todas las miserias, y yo para sanarlo lo debía tomar sobre de mí. Y para no infundirle espanto, debía mostrarme como uno de ellos para hermanarlos y darles las medicinas y remedios que se necesitaban. Así que el querer humano tiene la potencia de volverse feliz o infeliz, santo o pecador, sano o enfermo. Entonces mira, si el alma se decide a hacer siempre mi divina voluntad y vivir en ella, cambiará su suerte y mi divina voluntad se lanzará sobre la criatura, la hará su presa y dándole el beso de la creación, cambiará aspecto y modo, y estrechándola a su seno le dirá: pongamos todo a un lado. Para ti y para mí han regresado los primeros tiempos de la creación. Todo será felicidad entre tú y yo. Vivirás en nuestra casa como hija nuestra, en la abundancia de los bienes de tu Creador. Escucha, mi pequeña recién nacida, de mi divina voluntad. Si el hombre no hubiese pecado, no se hubiese sustraído de mi divina voluntad, yo habría venido a la tierra, pero ¿sabes cómo? Lleno de majestad, como cuando resucité de la muerte, que si bien tenía mi humanidad similar al hombre, unida al Verbo eterno, pero con qué diversidad mi humanidad resucitada era glorificada, vestida de luz, no sujeta ni a sufrir ni a morir. Era el divino triunfador. En cambio, mi humanidad antes de morir estaba sujeta, si bien voluntariamente, a todas las penas. Es más, fui el hombre de los dolores. Y como el hombre tenía aún los ojos ofuscados por el querer humano y por eso aún enfermo, pocos fueron los que me vieron resucitado, lo que sirvió para confirmar mi resurrección. Después subí al cielo para dar tiempo al hombre de tomar los remedios y las medicinas a fin de que curase y se dispusiera a conocer mi divina voluntad, para vivir no de la suya, sino de la mía. Y así podré hacerme ver lleno de majestad y de gloria en medio a los hijos de mi reino. Por eso mi resurrección es la confirmación del fiat voluntas tua cum in cielo cos in terra. Después de un tan largo dolor sufrido por mi divina voluntad por tantos siglos, por no tener su reino sobre la tierra, su absoluto dominio, era justo que mi humanidad pusiera a salvo sus derechos y realizase mi y su finalidad primaria, la de formar su reino en medio a las criaturas. Le damos el derecho de juzgar junto con nosotros. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 36, capítulo 36, párrafos 2 y 3, octubre 30, 1938.
¿Qué cosa no podemos hacer de esta criatura que vive en nuestro querer? Llegamos a tanto que le damos el derecho de juzgar junto con nosotros. Y si vemos que ella sufre, porque el pecador debe sufrir rigurosos juicios, para no hacerla sufrir, hacemos más benignos nuestros justos rigores, y ella nos hace dar el beso del perdón. Y para hacer que se contente, le decimos: pobre hija, tienes razón, eres nuestra, pero perteneces también a ellos. Sientes en ti los vínculos de la familia humana, por eso quisieras que perdonásemos a todos. Haremos cuanto más podamos para contentarte, con tal que no desprecien o rechacen nuestro perdón. Esta criatura en nuestra voluntad es la nueva Esther, que quiere poner a salvo a su pueblo. Y oh, cómo estamos contentos de tenerla siempre junto con nosotros en nuestro querer, porque por medio suyo nos sentimos más inclinados a usar misericordia, a conceder gracias, a perdonar a los pecadores más obstinados y a volver más breves las penas de las almas purgantes. Pobre hija, tiene un pensamiento por todos, un dolor semejante a nuestro dolor, porque ve a la familia humana como nadando en nuestro querer, y no lo reconocen, y viven en medio a los enemigos en la más escuálida miseria. De las horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Una parte de la hora 1, Jesús se despide de su Madre Santísima. Una parte de la hora 19 en la crucifixión de Jesús. Y una parte de la hora 19, Jesús en la prisión. Reparemos a Jesús por los pasos que caminan por el camino del mal. Beso tu pie derecho. Perdóname y perdónanos a todos por todas las veces que no hemos seguido la perfección que tú querías de nosotros. Jesús mío, me doy cuenta que te haces violencia para aplacar al Padre y vencer a la pobre criatura. Por eso, permíteme que tome tus santísimos pies y que vaya en busca de todas las criaturas y ate sus pasos a tus pies, para que si quieren caminar por el camino del mal, al sentir las cadenas con las que los has atado a ti, no puedan ni dar un paso. Con tus pies haz que retrocedan del camino del mal y ponlas en el sendero del bien, haciéndolas más dóciles a tus leyes. Y con tus clavos cierra el infierno para que nadie más caiga en él. Quiero fundirme en tus manos para reparar por todas las malas obras y el bien hecho malamente y con espíritu de presunción, y darles a todos el perfume de tus obras. Fundiéndome en tus pies, encierro todos los pasos de las criaturas para reparar por ellos y darles a todos tus pasos para hacer que caminen
santamente.